Tras el velo de la historia, a menudo olvidamos que el mal supremo no solo se gesta en los despachos de poder, sino que también anida en los rincones más íntimos del hogar. Imaginemos a estas mujeres, esposas de los verdugos de las SS, que vivieron sus días rodeadas de tapices de seda y cubiertos de plata, mientras millones perecían en los campos que sus maridos comandaban. Criaron a sus hijos en mansiones robadas, sonrieron en cenas de estado y sus vestidos elegantes ocultaban un abismo moral. Pero cuando el Tercer Reich se desplomó como un castillo de naipes, algunas de estas mujeres tomaron decisiones que desafiaron cada juramento de lealtad que habían pronunciado. Lo que hicieron en aquellas horas finales aún hoy perturba a los historiadores que bucean en los capítulos más oscuros de la naturaleza humana. La cuestión que nos acecha, cual fantasma en el laberinto de la memoria, es tan compleja como dolorosa. ¿Fueron estas mujeres víctimas que finalmente encontraron el valor para actuar o cómplices que solo se desmarcaron cuando la derrota se hizo inevitable? La respuesta no es sencilla y se esconde en archivos que permanecieron sellados durante décadas, en cartas ocultas bajo las tablas del suelo, en testimonios que los jueces desestimaron por considerarlos demasiado controvertidos. Estas figuras olvidadas ocuparon una posición singular en la jerarquía de la Alemania nazi. Estaban lo suficientemente cerca del poder para presenciarlo todo, pero lo suficientemente lejos de la toma de decisiones para poder alegar inocencia. En esa delgada línea, algunas optaron por un camino que moldearía nuestra comprensión del Holocausto. En 1945, mientras Berlín se desmoronaba bajo el implacable bombardeo aliado y Adolfo Hitler se retiraba a su búnker, varias mujeres casadas con oficiales de las SS cometieron actos que el régimen nazi consideró la traición más grande. Desafiaron las órdenes de sus esposos de destruir documentos cruciales. Escondieron pruebas irrefutables de las atrocidades en lugares donde nadie pensaría buscar. Eligieron la verdad por encima de los hombres con quienes compartían sus lechos. Sus historias nos fuerzan a mirar al abismo de la moralidad humana. Detrás de las delicadas cortinas de encaje de las villas de Grunewald y las majestuosas fincas bávaras, estas esposas de criminales de guerra vivieron una doble existencia. Eran anfitrionas del Dr. Goebbels en sus suntuosas tertulias. Veraneaban en Berchtesgaden, el idílico refugio alpino. Besaban a sus maridos al despedirse, ignorando o fingiendo ignorar que esos hombres partían para supervisar el asesinato en masa. Y en las horas de silencio, cuando aquellos maridos estaban ausentes, algunas de estas mujeres comenzaron a vislumbrar la magnitud de lo que realmente estaba sucediendo. La pregunta nunca fue si lo sabían. Los documentos demuestran que lo sabían. La verdadera incógnita era ¿qué harían con ese conocimiento? Lina Heydrich, viuda de un arquitecto del horror, ostentaba una posición incomparable en este intrincado tapiz moral. Su esposo, Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, había sido el principal artífice del Holocausto antes de su asesinato en 1942. Presidió la conferencia de Wannsee, donde la solución final fue formalizada y meticulosamente coordinada. Su muerte lo convirtió en un mártir para la causa nazi y dejó a Lina con acceso a documentos que detallaban la planificación del genocidio. En 1945, Lina recibió visitas de oficiales de las SS que deseaban asegurarse de que los papeles de Reinhard fueran eliminados. Ella les garantizó que había seguido el protocolo al pie de la letra, pero mintió con una frialdad calculada. Escondidos en un recipiente metálico sellado, sepultado bajo las rosas de su jardín bávaro, se encontraban las actas de la reunión de Wannsee. Notas escritas de puño y letra de Reinhard que esbozaban la logística de la deportación masiva. Correspondencia con Heinrich Himmler discutiendo la construcción de instalaciones de exterminio. Estos papeles permanecieron ocultos hasta 1953, cuando unos obreros los descubrieron accidentalmente durante trabajos de renovación. Los documentos de Wannsee probaron, sin lugar a dudas, lo que los negacionistas del Holocausto intentarían más tarde desestimar como mera propaganda aliada. El genocidio no fue una serie de iniciativas locales descoordinadas. Fue centralmente planificado, burocráticamente organizado e implementado con una eficiencia industrial. Las actas revelaron cómo la cúpula nazi discutía el asesinato de 11 millones de judíos con la misma despreocupación con la que se planificaría un proyecto de construcción.
Sin estos documentos, el concepto legal de crímenes contra la humanidad habría sido mucho más difícil de establecer en Nuremberg y en posteriores tribunales. Las motivaciones de Lina para preservar estos papeles siguen siendo un enigma. Algunos historiadores sugieren que buscaba proteger la reputación histórica de su esposo, demostrar que era lo suficientemente importante como para planificar una operación de tal envergadura. Otros insinúan una genuina transformación moral después de su muerte, que finalmente le permitió ver el horror de sus actos. Su propio testimonio fue contradictorio y egoísta. Lo que realmente importa es que eligió la preservación sobre la destrucción, cuando el camino más fácil habría sido quemarlo todo y alegar ignorancia. Luego tenemos a Margarete Himmler, quien recibió instrucciones apremiantes de su marido en abril de 1945. Heinrich Himmler, arquitecto de la solución final y el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, había dado órdenes explícitas: quemar absolutamente todo. Correspondencia, fotografías, documentos personales. Nada que pudiera incriminar a la cúpula de las SS cuando llegaran los aliados podía quedar. La destrucción debía ser total. La evidencia de sus crímenes debía desvanecerse tan completamente como las propias víctimas. Margarete encendió hogueras en su jardín. Los vecinos observaron el humo que se elevaba desde los terrenos de la finca Himmler en Baviera. Parecía seguir las órdenes, destruyendo papeles manojo tras manojo. Pero también estaba haciendo una selección muy particular. Cartas de su marido que detallaban sus visitas a los campos de concentración no fueron incineradas. La correspondencia en la que mencionaba casualmente haber presenciado ejecuciones masivas fue cuidadosamente guardada. Ocultas en un doble fondo de su baúl de viaje, envueltas en lona impermeable, cientos de páginas que documentaban el conocimiento directo y el mando de Heinrich Himmler sobre el genocidio sobrevivieron a las llamas. ¿Por qué la esposa del Reichsführer SS preservaría la misma evidencia que lo condenaría? Los investigadores descubrieron que su motivación no era ni simple ni pura. Margarete Himmler había llegado a despreciar a su marido durante los años de la guerra. Su amante, Hedwig Potast, le había dado 2 hijos, mientras Margarete permanecía casada solo de nombre. Las cartas preservadas no fueron un acto de despertar moral, fueron venganza pura. Se aseguró de que los crímenes de Heinrich Himmler fueran conocidos por la historia, de que nunca pudiera alegar ignorancia, de que su legado fuera el de una maldad documentada. Su traición fue personal antes que moral. Sin embargo, las motivaciones personales pueden, a veces, servir a la justicia. Sin esas cartas, los historiadores habrían tenido muchas más dificultades para establecer el alcance total de la implicación de Himmler. Su suicidio, al ser capturado, significó que nunca fue juzgado. La evidencia que su esposa preservó aseguró que su papel en el Holocausto nunca pudiera ser minimizado o negado. ¿Y qué decir de Hedwig Potast, quien, aunque no era la esposa de Himmler, quizás estuvo más cerca de sus secretos que nadie? Como su secretaria personal y más tarde su amante, ella tecleó órdenes que enviaron a millones a los campos de exterminio. Archivó informes de Auschwitz y Treblinka. Conocía la maquinaria burocrática del genocidio de una manera que pocos otros podían. A principios de 1945, Himmler le dio las mismas instrucciones que a todos: destruir todos los documentos relacionados con la solución final. Hedwig tenía acceso a archivos que más tarde serían cruciales en Nuremberg, registros de experimentos médicos de Dachau y Ravensbrück, manifiestos de transporte que mostraban la deportación sistemática de judíos húngaros, correspondencia entre la cúpula de las SS coordinando la implementación del asesinato en masa. Se le ordenó quemar estos papeles. En su lugar, los extravió deliberadamente, envolvió los documentos más incriminatorios en tela empapada en cera y los escondió dentro del doble fondo de un baúl de madera. Cuando las fuerzas aliadas descubrieron ese baúl en mayo de 1945, encontraron un registro burocrático de atrocidades que hizo imposible la negación. ¿Por qué los preservó? Su testimonio en Nuremberg sugirió una mujer atrapada entre el miedo y algo que se asemejaba a la conciencia. Afirmó que quería que el mundo supiera lo que había sucedido, que las víctimas merecían al menos eso. Pero los fiscales señalaron que solo se presentó después de la muerte de Himmler, cuando necesitaba distanciarse de sus crímenes para evitar ser procesada. Sus motivaciones siguen siendo objeto de debate. Lo innegable es que su preservación de pruebas ayudó a condenar a docenas de oficiales de las SS que, de otro modo, podrían haber quedado en libertad. No todas las esposas de las SS eligieron la preservación. Por cada Margarete que ocultó pruebas, hubo otras que siguieron las órdenes al pie de la letra, como buenos soldados. Quemaron documentos en sus chimeneas, destrozaron fotografías, instruyeron a sus maridos sobre cómo alegar ignorancia.
Algunas fueron más allá, ayudando a oficiales de las SS a escapar a Sudamérica con papeles falsos y oro escondido. Las esposas que escogieron la verdad fueron una minoría, lo que hace que sus elecciones sean aún más significativas y nos hagan reflexionar sobre la fuerza del coraje en la adversidad. Una de estas almas en pena fue Frida Schottler, la esposa de un oficial de las SS destinado en Buchenwald. Su marido comandaba una sección del campo responsable de mantener los registros de las muertes de prisioneros. A principios de 1945, recibió órdenes de destruir toda la documentación antes de evacuar ante el avance de las fuerzas estadounidenses. Frida había visitado el campo una vez en 1943. Más tarde afirmó que en ese momento comprendió el significado del humo que salía de las chimeneas. Dijo que tenía pesadillas con los prisioneros esqueléticos que vislumbró a través del alambre de púas. Es imposible saber si esto representó un horror genuino o una narrativa conveniente de posguerra. Lo que sí está documentado es su acción. Antes de que su marido pudiera quemar los registros de defunción, Frida fotografió en secreto cientos de páginas utilizando una cámara escondida en su abrigo de invierno. Trabajó por la noche mientras él dormía. Las fotografías eran rudimentarias, a menudo borrosas, pero legibles. Documentaban el asesinato sistemático de miles de prisioneros. Las causas de la muerte figuraban como enfermedad o causas naturales, pero los números y los patrones revelaban la verdad. Cuando Buchenwald fue liberado en abril de 1945, las fuerzas estadounidenses encontraron estas fotografías escondidas en una granja donde Frida las había dejado con una nota. La nota decía simplemente: «Estos son los nombres. Alguien debe recordar sus nombres». Su marido fue posteriormente condenado por crímenes de guerra, basándose, en parte, en estos registros. En su juicio, pidió confrontar a Frida, pero ella se negó. Había huido a la casa de su hermana en la zona británica y nunca más lo volvió a ver. En un testimonio prestado en 1947, se le preguntó por qué había traicionado a su marido. Su respuesta reveló la carga psicológica que estas mujeres soportaban. Dijo: «Yo no lo traicioné. Él se traicionó a sí mismo. Él traicionó todo lo humano. Yo solo preservé la evidencia de lo que ya era verdad». Esta distinción entre revelar la verdad y crear una traición aparece repetidamente en los testimonios de las esposas de las SS que eligieron la preservación. No se veían a sí mismas como traidoras porque no habían mentido. Simplemente se habían negado a participar en el encubrimiento del asesinato en masa. Si esto representa un razonamiento moral genuino o una autojustificación, sigue siendo un debate entre los historiadores. Lo que revela es cómo estas mujeres navegaron un terreno moral imposible. No podían deshacer su complicidad, pero podían negarse a agravarla destruyendo pruebas. El testimonio de Emma Goering ilustra otra faceta de esta complejidad. En un momento particularmente desolador de los juicios de Nuremberg, Hermann Göring fue confrontado con la correspondencia entre él y su esposa Emma. Las cartas habían sido preservadas por Emma contra sus órdenes explícitas. En ellas, Göring discutía con total naturalidad el saqueo de tesoros artísticos de familias judías y museos en la Francia y Polonia ocupadas. Describía qué pinturas tenía la intención de conservar para su colección personal. Las cartas destrozaron su defensa de que desconocía el robo sistemático y que simplemente seguía las órdenes de Adolfo Hitler con respecto a la preservación cultural. Sus propias palabras, preservadas por su esposa, probaron su culpabilidad. Emma Göring se había acercado a los oficiales de inteligencia británicos en mayo de 1945 con una caja de correspondencia. Les dijo que quería que la historia supiera la verdad sobre lo que su marido había hecho. Pero los investigadores notaron que ella solo se presentó después de que quedó claro que Alemania había perdido la guerra. Su testimonio sugirió que había estado planeando su propia supervivencia, distanciándose de los crímenes de su marido para evitar ser procesada como conspiradora. Sus motivaciones eran egoístas, pero la evidencia que proporcionó fue, sin embargo, invaluable. Este patrón se repite a lo largo de las historias de las esposas de las SS que preservaron documentos. Sus motivaciones rara vez eran puramente altruistas. Estas mujeres comprendieron algo crucial, algo que pocos pudieron entender desde dentro. Habían presenciado el crimen más grande de la historia, con una perspectiva privilegiada. Solo ellas tuvieron acceso tanto a las atrocidades en sí como a la huella documental que probaba la intención sistemática.
A medida que Alemania se derrumbaba y el Reich entraba en sus días finales, algunas reconocieron que poseían un poder de una naturaleza extraña, el poder de determinar qué sabrían las generaciones futuras, el poder de hacer que la negación fuera imposible. Ya sea que ejercieran ese poder por convicción moral o por pura autopreservación, el resultado fue el mismo. La verdad sobrevivió, como un faro en la oscuridad. El paradójico comportamiento de estas esposas de las SS se hace más evidente al examinar sus vidas cotidianas. No estaban encarceladas, no fueron forzadas a sus matrimonios, vivían en una opulencia que provenía directamente del sufrimiento ajeno. Sus hogares en Berlín y Múnich habían sido confiscados a familias judías enviadas a los campos. El arte en sus paredes había sido robado de los territorios ocupados. La comida en sus mesas era abundante, mientras millones morían de hambre. Se beneficiaron del sistema nazi de maneras materiales que no pueden ser desestimadas. Sin embargo, algunas de estas mismas mujeres, en las horas finales del Reich, optaron por preservar pruebas contra ese mismo sistema. La contradicción es profunda. Habían sido cómplices a través de su silencio y de su disfrute de los privilegios, pero cuando se vieron forzadas a elegir entre continuar esa complicidad después de la derrota o ponerse del lado de la verdad histórica, unas pocas eligieron la verdad. Esto no las convierte en heroínas, las convierte en algo mucho más complejo. Testigos imperfectos del mal que, en el último momento, decidieron que alguien tenía que hablar por los muertos. La evidencia que estas mujeres preservaron se volvió indispensable en Nuremberg, como piezas clave en un rompecabezas judicial. Los registros de personal permitieron a los fiscales rastrear qué oficiales habían servido en qué campos, imposibilitando que los acusados afirmaran haber estado en otro lugar. Los planos arquitectónicos de las cámaras de gas demostraron que los campos fueron diseñados para el exterminio, no meramente para trabajos forzados. Los horarios de transporte evidenciaron la naturaleza sistemática de las deportaciones en toda la Europa ocupada. Las actas de las reuniones mostraron la coordinación entre la cúpula nazi, estableciendo que el Holocausto fue un genocidio planificado, no una serie de atrocidades aisladas. Sin esta meticulosa huella documental, muchos oficiales de las SS podrían haber alegado ignorancia con éxito o haber culpado a sus subordinados por acciones no autorizadas. La burocracia alemana, preservada por mujeres que habían vivido dentro de ese mismo sistema, se convirtió en el cimiento de la justicia internacional. Estableció precedentes legales que continúan dando forma a cómo procesamos los crímenes contra la humanidad en la actualidad. Si has llegado hasta este punto de la historia, habrás descubierto una faceta que muchos libros de texto suelen pasar por alto. El Holocausto no solo fue presenciado por víctimas y perpetradores, sino también por esposas que vivieron a la sombra de asesinos en masa. Sus decisiones, ya fueran motivadas por la venganza, la conciencia o la supervivencia, dejaron un legado imborrable. Si esta reflexión te ha conmovido, te invito a suscribirte para seguir explorando las complejidades morales de aquellos que conocieron el mal de cerca y tuvieron que decidir qué hacer con ese conocimiento. Y si consideras que nuestro trabajo es valioso, puedes apoyarnos dejando un súper gracias. En los anales de la historia hay verdades que se graban a fuego, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la persistencia inquebrantable de la evidencia. El Holocausto, esa sombra que aún se cierne sobre la conciencia humana, se alza como un monumento innegable a la crueldad, en gran parte porque un puñado de mujeres, desde el corazón mismo del monstruo, eligieron la luz de la verdad sobre la oscuridad de la lealtad. Algunas lo hicieron por un genuino despertar moral, otras impulsadas por el rencor hacia maridos infieles, y muchas por un calculado instinto de supervivencia. Sin importar el motivo, el resultado fue trascendental. Los crímenes quedaron documentados, y la negación se volvió un imposible. Cuando llevamos apenas 17 minutos en este relato, ya hemos descubierto una faceta que la mayoría de los documentales suele pasar por alto. La documentación del Holocausto no solo provino de las víctimas que sobrevivieron o de los soldados que liberaron los campos, sino de mujeres que, viviendo en el círculo más íntimo de los perpetradores, decidieron al final preservar la verdad por encima de la fidelidad. Si usted considera que esta perspectiva tiene un peso significativo, le invitamos a suscribirse ahora para seguir desentrañando esos rincones ocultos de la historia que los libros de texto con frecuencia omiten.
Mientras las fuerzas soviéticas se acercaban implacablemente a Berlín a finales de abril de 1945, Adolf Hitler, desde el búnker bajo la Cancillería del Reich, emitía sus últimas y desesperadas directrices. Entre ellas, destacaba la Orden 301, que dictaba la destrucción total e inmediata de todos los archivos administrativos vinculados a los campos de concentración y a la solución final. Los crematorios debían ser desmantelados sin dejar rastro, las fosas comunes cuidadosamente camufladas, los expedientes reducidos a cenizas y los testigos silenciados para siempre. El objetivo era que el genocidio se desvaneciera de la historia tan completamente como había borrado a sus víctimas. Era como intentar borrar la huella de una tragedia con la misma arena que la había cubierto. Lo que Hitler no pudo prever fue una traición silenciosa, gestada en los propios hogares de sus más leales seguidores. Mientras los oficiales de las SS se afanaban en destruir documentos en los cuarteles, sus esposas tomaban decisiones muy distintas en la intimidad de sus viviendas. Algunas movidas por la voz de su conciencia, otras por un profundo resentimiento, y no pocas por la lúcida comprensión de que conservar pruebas podría ser su única salvación ante una futura persecución. Cualesquiera que fuesen sus razones, una insólita conspiración de esposas comenzó a tejerse en los últimos días agónicos del Tercer Reich. A mediados de abril de 1945, un grupo de estas mujeres se reunió clandestinamente en el sótano de una casa en los suburbios de Berlín, una escena reconstruida a partir de testimonios de la posguerra. Entre las presentes se encontraban esposas de oficiales de las SS que trabajaban en la Oficina Central de Seguridad del Reich, el verdadero cerebro administrativo detrás del Holocausto. Todas ellas habían recibido las mismas instrucciones perentorias de sus maridos: quemar cualquier documento traído a casa desde la oficina, destruir la correspondencia personal que hiciera mención a campos o deportaciones y asegurarse de que nada, absolutamente nada, quedara como posible evidencia. Era un ultimátum que las colocaba entre la espada y la pared. Las mujeres se encontraron entonces en un acalorado debate sobre el camino a seguir. Algunas abogaban por la obediencia ciega, argumentando que sus familias correrían un peligro inminente si se descubría que estaban ocultando pruebas. Otras, en cambio, insistían con fervor en que la verdad debía prevalecer, pues los campos serían liberados en breve y el mundo sería testigo de los horrores. Sin embargo, advertían que, sin la documentación adecuada, la verdadera magnitud y la naturaleza sistemática del genocidio podrían no ser jamás probadas de manera irrefutable. Finalmente, alcanzaron un compromiso delicado. Los documentos serían repartidos entre ellas, y cada mujer escondería una porción en lugares diferentes. De ser descubiertas por sus maridos, podrían afirmar con veracidad no conocer el paradero del resto. Así nació una conspiración sustentada en verdades a medias y en una protección mutua, un pacto de silencio y supervivencia. Entre los documentos que estas mujeres lograron salvar, se encontraban manifiestos de transporte que detallaban la deportación de familias judías de todos los rincones de Europa. Había también registros de defunción de Auschwitz que revelaban la llegada y el gaseamiento inmediato de trenes enteros de prisioneros. Entre ellos, planos meticulosos de crematorios, diseñados con una eficiencia escalofriante para incinerar miles de cuerpos al día, y asignaciones presupuestarias para la compra de gas Zyklon B. La intrincada maquinaria burocrática del genocidio, documentada con el estilo administrativo alemán de una precisión escalofriante, perduró porque estas mujeres optaron por ocultarla en lugar de destruirla. Fue como guardar la receta de un veneno mortal para que nadie pudiera negar su existencia. Cuando Berlín cayó en mayo de 1945, varias de estas mujeres se acercaron a las fuerzas de ocupación soviéticas y estadounidenses. Revelaron la ubicación de los documentos ocultos a cambio de protección contra posibles enjuiciamientos. No todas lograron eludir el castigo, algunas fueron procesadas como cómplices de los crímenes de sus maridos, mientras que otras se desvanecieron en el anonimato. Sus contribuciones a la preservación de la evidencia, aunque reconocidas, no fueron celebradas. Al fin y al cabo, habían sido cómplices durante años antes de elegir la preservación en las últimas horas. Esto nos lleva a la pregunta más incómoda de su historia. ¿Las decisiones que tomaron en los últimos días del Reich las absuelven de su complicidad anterior?
Habían vivido cómodamente mientras otros sufrían, habían guardado silencio mientras creían que Alemania aún podía ganar, y solo actuaron cuando la derrota parecía inevitable. ¿La preservación de pruebas a posteriori constituye resistencia o es meramente un acto de autopreservación disfrazado de conciencia? Es una cuestión tan compleja como un laberinto sin salida. No existe una respuesta sencilla, ni un veredicto inmaculado. Estas mujeres habitaron una zona gris moral que desafía cualquier juicio fácil. No fueron heroínas de la resistencia, ni tampoco meras perpetradoras. Fueron testigos con un poder limitado, pero real, que utilizaron solo cuando el régimen que las había privilegiado ya estaba desmoronándose. Su legado es un tapiz complicado. La evidencia que conservaron fue esencial para la justicia, pero la preservaron demasiado tarde para evitar los crímenes que documentaba. En mayo de 1945, Ursula Monke se acercó a un oficial soviético llevando consigo una maleta de cuero. Su esposo era un comandante de las SS que había supervisado ejecuciones masivas en el frente oriental y le había dado órdenes explícitas de quemar todos los documentos relacionados con las actividades de su unidad. Ella le había asegurado que así lo haría. Sin embargo, la maleta no contenía cenizas, sino informes de campo que detallaban el asesinato sistemático de comunidades judías en Ucrania y Bielorrusia, pueblo por pueblo, familia por familia. Miles de muertes documentadas con un lenguaje militar clínico e implacable. El oficial soviético, al principio, sospechó que los documentos eran falsificaciones, un intento de incriminar a alemanes inocentes. Los crímenes que describían parecían demasiado metódicos, demasiado abiertamente documentados para ser reales. Pero un examen minucioso por parte de la inteligencia soviética confirmó su autenticidad. La caligrafía coincidía con otros documentos militares alemanes capturados, y los detalles se alineaban perfectamente con los testimonios de los sobrevivientes. La burocracia del genocidio era real, se había llevado a cabo tan abiertamente porque quienes lo perpetraban jamás imaginaron que tendrían que rendir cuentas por ello. El esposo de Ursula Monke fue finalmente sentenciado a 25 años en una prisión soviética, en parte gracias a la evidencia que ella misma proporcionó. Cuando se enteró de su traición durante el juicio, solo hizo una pregunta: ¿por qué? Su respuesta, conservada en las transcripciones judiciales, fue lacónica: por los muertos. Alguien tenía que hablar por ellos. Si realmente sentía esa obligación o simplemente quería evitar su propia persecución, sigue siendo incierto. Lo que sí es indudable es que, sin su decisión de preservar esas pruebas, muchas de esas muertes habrían quedado sin documentar. Las víctimas habrían sido olvidadas y los crímenes negables. Este profundo sentido de obligación hacia los muertos aparece reiteradamente en los testimonios de las esposas de las SS que conservaron pruebas. Habían sido testigos, directa o indirectamente, del mayor crimen de la historia de la humanidad. En las horas finales del Reich, algunas eligieron asegurar que ese crimen quedara plenamente documentado. Se convirtieron, en efecto, en testigos de cargo contra sus propios maridos. Esto generó una carga psicológica inmensa que muchas llevaron consigo por el resto de sus vidas. Habían traicionado a los hombres con quienes se casaron, habían violado todas las expectativas de lealtad que la sociedad imponía a las esposas, pero también se habían puesto del lado de la verdad sobre el poder, de los muertos sobre los vivos y de la historia sobre la lealtad personal. Fue una elección tan dolorosa como necesaria, como arrancar una espina clavada en el alma. Al llegar al final de esta exploración, le invito a reflexionar sobre la pregunta que estas mujeres olvidadas nos obligan a enfrentar. ¿Es posible que alguna vez sea demasiado tarde para elegir la verdad? Habían sido cómplices durante años, se habían beneficiado de crímenes de los que tenían conocimiento, pero en los momentos finales, algunas tomaron una decisión diferente. Preservaron pruebas que contribuyeron a establecer los cimientos legales para el enjuiciamiento del genocidio y se aseguraron de que el Holocausto no pudiera ser negado ni minimizado. Sus motivaciones fueron complejas, su momento tardío, pero su impacto innegable. La historia de las esposas de las SS que preservaron pruebas nos recuerda que la elección moral existe incluso en las circunstancias más restrictivas. Incluso aquellos que se benefician de sistemas perversos conservan cierta capacidad de agencia.
Incluso después de años de complicidad, una sola decisión puede ayudar a inclinar la balanza de la historia hacia la justicia. Estas mujeres no fueron heroínas en el sentido tradicional, no merecen ser recordadas como salvadoras o como parte de la resistencia, pero tampoco fueron meras perpetradoras. Ocuparon un espacio entre esas categorías, fueron testigos imperfectos que en el último momento posible optaron por permitir que la verdad sobreviviera. Su legado perdura en los archivos que hicieron posibles los juicios de Nuremberg. Se manifiesta en el concepto legal de crímenes contra la humanidad que sus documentos preservados ayudaron a establecer. Y se consolida en el registro histórico que impide la negación del Holocausto. 70 años después, los investigadores aún descubren documentos que estas mujeres ocultaron. Cada hallazgo añade detalles a nuestra comprensión de cómo se planificó y ejecutó el genocidio. Cada carta, manifiesto o fotografía conservada representa una elección tomada entre el miedo y el caos. Una elección para que los muertos fueran contados. Una elección para que la historia supiera. Aparentaban ser esposas comunes, pero vivieron en una proximidad extraordinaria con el mal. Y al final, algunas eligieron la verdad sobre la lealtad. Su historia no es redentora, ni inspiradora en un sentido tradicional. Sin embargo, es profundamente instructiva. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, incluso entre aquellos cómplices de grandes crímenes, la capacidad de elección moral persiste. La cuestión radica en si tenemos el valor de ejercerla antes de que sea demasiado tarde. Antes de que las pruebas se quemen, antes de que la verdad se vuelva negable, antes de que el silencio se convierta en una condena permanente. Las mujeres olvidadas detrás de los verdugos de las SS nos enseñan esto. El mal no se anuncia con cuernos y tridentes. Llega con uniformes elegantes y en hogares cómodos. Demanda lealtad y silencio. Y a veces, solo a veces, en sus horas finales, algunas de aquellas que guardaron sus secretos eligen, en cambio, revelarlos. No por gloria, no por redención, sino porque algunas verdades son demasiado importantes para dejarlas morir, incluso si preservarlas significa traicionar todo lo que una vez juraron proteger, incluso si implica reconocer su propia complicidad en lo que se hizo, incluso si llega demasiado tarde para salvar a alguien. La verdad, al final, es su propia justificación. Estas mujeres lo comprendieron, finalmente, tardíamente, pero de manera definitiva. Su historia concluye no con un triunfo, sino con la documentación. No con heroísmo, sino con evidencia. Los campos fueron liberados, los criminales fueron juzgados, y el rastro de papel que los condenó sobrevivió, en parte porque unas pocas mujeres eligieron la preservación antes que la obediencia. La historia recuerda a sus maridos como carniceros, a ellas apenas las recuerda. Pero sin sus elecciones, por comprometidas y tardías que fueran, la verdad completa del Holocausto habría sido más difícil de probar. Las víctimas podrían haber permanecido sin nombre. El sistema podría haber sido retratado como un caos en lugar de un genocidio burocrático. Al preservar la evidencia, estas mujeres olvidadas aseguraron que la negación siempre sería imposible. Eso no es redención, pero es algo. Un pequeño y desafiante acto de testimonio en las ruinas de la civilización. La evidencia sobrevivió, la verdad sobrevivió, y en algún lugar de esa supervivencia, la justicia encontró un punto de apoyo. Si esta profunda perspectiva resuena con usted, no olvide dejar un súper gracias para apoyar nuestro trabajo.